Hola, ¿qué tal amigos? Decir que recientemente nos hemos liberado de que el mundo se vea envuelto en una tercera guerra mundial no es exagerado, puesto que si atendemos a su definición enciclopédica, se trata de una contienda que involucra a varias naciones de distintos continentes. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años con la silenciosa invasión del régimen comunista chino, el cual pretendía implantar su sistema totalitario en todo el planeta. Pero lo que pocos saben es que de forma paralela, un ejército secreto de resistencia que trabaja para la Alianza lleva décadas luchando militarmente para liberar al mundo de esta dictadura mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron los nazis quienes representaron un problema de gran magnitud. Para contrarrestar ese poder, Winston Churchill creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales para ayudar a los movimientos de resistencia en la Europa ocupada por los nazis. Tras la guerra, mientras Churchill celebraba públicamente la caída de Berlín, vivía preocupado por el continuo avance hacia Europa occidental del Ejército Rojo, vislumbrando que el sanguinario Stalin suponía una amenaza a la seguridad mundial tan grande como había sido la de Hitler. Fue él quien acuñó la frase "el telón de acero" para definir a aquellos países que se habían quedado atrapados en la esfera soviética. Así que apenas 2 semanas después de la rendición del Reich, tomó forma un plan llamado Operación Impensable, el cual consistía en una invasión a Polonia. Pero los mandos británicos le aseguraron que el siguiente escenario a esta arriesgada acción sería una tercera guerra mundial, motivo por el cual la Operación Impensable fue abandonada. Aunque la Guerra Fría significaba una cierta garantía de relativa paz, la perturbadora idea de un nuevo orden mundial sin límites se hallaba floreciendo en las mentes de los poderes secretos de todo el mundo occidental, y cuando se comprobó que la Unión Soviética mantenía su esfera de influencia en toda Europa, fueron conscientes de que el enemigo ya no se encontraba fuera de las fronteras, sino dentro de ellas. Una atmósfera de país ocupado acechaba a Europa, especialmente a Italia y Alemania, por lo que las tropas estadounidenses se hallaban por todas partes y no mostraban signos de querer volver a casa. Con el objetivo de contrarrestar una posible invasión soviética y una consecuente tercera guerra mundial, en la década de los 50 el Reino Unido y los Estados Unidos decidieron crear una organización militar entrenada en el sabotaje y en la guerra de guerrillas. Esta misión secreta fue conocida como Operación Gladio, en donde Gladio significa espada. Tras la OTAN y la CIA, la tercera organización en orden de importancia que se hallaba implicada en esta operación secreta fue el MI6, el Servicio Secreto Británico. Para planificar y coordinar este plan, se creó el Comité Clandestino Aliado, un puesto de mando que funcionaba como cuartel general. El comité se hallaba en contacto directo con el comandante en jefe de la zona Europa, el cual se encontraba bajo control estadounidense. Fue el encargado de que el movimiento de la resistencia estuviera implantado en todos los territorios ocupados, detrás de las líneas enemigas, es decir, en la retaguardia. Los preparativos para combatir en una inminente tercera guerra mundial solo se accionarían en caso de ataques por parte del bloque comunista. Entonces, el comité se encargaría de preparar a los ejércitos secretos y de llevar a cabo todas las operaciones de resistencia, activando las bases clandestinas. Los militares se hallaban entrenados y preparados para entrar en acción cuando llegara el momento, con el objetivo de evitar que esa guerra a gran escala se produjera. Como el comité se presidía por un periodo de 2 años y rotaba entre todos los miembros por orden alfabético, no se hallaba bajo el dominio de las grandes potencias. Es decir, operaba de forma independiente tanto de la CIA como de la OTAN, formando parte de una contrainteligencia. De hecho, Gladio operó como servicio secreto alternativo e independiente, lo cual fue corroborado por el general John Hackett, excomandante en jefe del ejército británico en el Rin. En el año 1978, John Hackett escribió la novela titulada La Tercera Guerra Mundial, agosto de 1985. En ella narraba el escenario ficticio de una invasión del ejército soviético de Alemania Occidental, una invasión que fue contrarrestada por la Alianza, aunque por un margen muy estrecho. Además de prepararse ante una posible invasión, la Operación Gladio también fue utilizada para influir en la política de algunos países con el objetivo de evitar que en ellos se implantara el comunismo. Fue así como Gladio tuvo que domesticar a comunistas y socialistas excesivamente ambiciosos como François Mitterrand, Willy Brandt y Olof Palme.
El primer ministro socialdemócrata de Suecia y vicepresidente de la Internacional Socialista, Olof Palme, mantenía buenas relaciones con la Cuba de Castro, con Allende en Chile y con el bloque comunista de naciones. Así que en el año 1986 fue asesinado en las calles de Estocolmo. Gladio también estuvo detrás del derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, del fracasado desembarco en Bahía Cochinos en 1961, el cual pretendía provocar la destitución de Fidel Castro, detrás del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967, del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende y la instauración en el poder de Augusto Pinochet en 1973. Así como detrás de la financiación de los contras nicaragüenses tras la revolución sandinista de 1979. En Grecia, Gladio estuvo involucrada en el golpe de Estado de 1967, el cual inició la dictadura de los coroneles. Y en Turquía se la relacionó con el golpe militar de 1980, pero fue en Italia donde esta célula estuvo más activa, viéndose involucrada en atentados y en operativos de golpes de Estado. Fue en Italia donde se dio a conocer públicamente su existencia. En las décadas de los 70 y 80, esta red de resistencia trabajó para mantener a los comunistas fuera del gobierno de Italia, lo que resultó en el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978 por sus intentos de llevar al Partido Comunista Italiano a la coalición gubernamental. La vinculación de esta muerte con Gladio la estableció el juez Félix Casson cuando manifestó que descubrió la existencia de Gladio leyendo las cartas que Aldo Moro había enviado desde su lugar de detención. Entonces, una comisión parlamentaria recibió la misión de investigar las acciones del ejército secreto, descubriendo su existencia en toda Europa. El gobierno italiano prometió acabar con Gladio y en 1990 desveló su naturaleza cuando Giulio Andreotti compareció en un comité de investigación del Senado. El primer ministro italiano levantó el secreto de Estado al revelar la existencia de una red de ejércitos secretos, los cuales se hallaban situados a lo largo de la Europa occidental, unas tropas que no eran controladas por el poder civil. También reveló la existencia de alijos de armas escondidas por toda Italia, las cuales se hallaban a disposición de Gladio. Gladio también estuvo profundamente infiltrado en los mecanismos de la España franquista y del conjunto de la transición, operando desde sus bases secretas en San Sebastián, Barcelona, Madrid y la isla de Gran Canaria. Un alto cargo de los servicios secretos belgas situó en la isla de Gran Canaria la principal base de Gladio en el sur de Europa. Desde el inicio de esta operación, una célula de Gladio operó en Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la isla, llevando a cabo sus entrenamientos militares en la base militar de la isleta a cargo de instructores estadounidenses. Y al inicio de la década de los 60 se construyó en el sur de la isla, en Maspalomas, una base de transmisores espaciales del INTA y la NASA, una antena parabólica de 6 metros de diámetro que permitía las comunicaciones secretas entre los miembros de Gladio. En todo el territorio español, Gladio jugó un papel destacado en el reclutamiento de agentes para llevar a cabo actos terroristas tanto contra la izquierda como contra el independentismo. Este es el caso del grupo terrorista GAL creado por Gladio para combatir en la sombra a los etarras separatistas. En el año 1990, Antonio Romero, entonces diputado de Izquierda Unida, aseguró que en España el personal militar de alto rango se hallaba implicado en el caso Gladio. Pero también lo estuvo el por entonces príncipe Juan Carlos, quien actuaba como agente secreto, informando a Estados Unidos, convencido de que así podría llegar a convertirse en rey de España. De lo que se trataba era de mantener las bases norteamericanas en suelo español y facilitar el ingreso de España a la OTAN. Pero esto tan solo podría ser posible cuando el país dejara de ser una dictadura, porque la alianza no quería dictadores, sino agentes que trabajaran obedeciendo a sus superiores militares para llevar a cabo este plan de resistencia a nivel mundial. Esto fue corroborado por el general Gerardo Serravalle, quien dirigió la red Gladio en Italia en la década de los 70. El general afirmó que España había planteado pertenecer al comité clandestino aliado, pero que al estar el régimen de Franco fuera de cobertura democrática, esta petición había sido rechazada. Pero es una realidad que hasta la muerte de Franco, el comunismo estuvo prohibido en toda España gracias a ingentes cantidades de dinero que fluían para evitar la llegada al poder del Partido Comunista.
Tras la muerte de Franco, los miembros de Gladio ya se hallaban completamente integrados en el Servicio Secreto Español, por entonces el CSIC, hoy el CNI, encargados de acabar con los restos de antiamericanismo que había en el franquismo. Un antiamericanismo que se hallaba encarnado en la figura del presidente Adolfo Suárez, en cuya presidencia el Partido Comunista fue legalizado. Gladio le destituyó, siendo sustituido por Calvo Sotelo, promotor de la entrada de España a la OTAN. Fue Calvo Sotelo quien modificó la bandera oficial española, eliminando el águila y dejando solo el escudo nacional. Sus encuentros con el líder de la oposición, Felipe González, eran frecuentes porque ambos eran agentes infiltrados de Gladio. Fue Gladio quien facilitó el auge de Felipe González como líder de la oposición, porque Felipe González representaba un socialismo ficticio que haría que el verdadero comunismo no se impusiera en España. Con este objetivo, Estados Unidos ordenó a las embajadas afines ayudar a construir una imagen de estadista para Felipe González, para así llevarlo al poder, para hacer que el Partido Socialista se posicionara a favor de la Alianza Atlántica. Con el tiempo, aunque Gladio fue desapareciendo del foco mediático para recuperar su espacio natural en la clandestinidad, en la penumbra, en los últimos años ha estado más activo que nunca, llevando a cabo misiones encaminadas a que el gigante asiático, quien tomó el relevo de la Unión Soviética, no invada con sus tentáculos comunistas al mundo entero. Y recientemente se ha librado la última de las batallas contra el enemigo común, aquel que destruye todo a su paso en la búsqueda de un nuevo orden regido por auténticos delincuentes. Esto significa que durante décadas un ejército de resistencia libró al mundo del desafío que representaba el comunismo, frenando militarmente a un sistema de esclavitud que lleva tiempo queriendo imponerse en todo el planeta. Hasta pronto amigos, hasta mi próximo vídeo.